Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea. Aquí estamos para encarar el último módulo del núcleo 2, el módulo de perspectiva de género en salud. Déjenme decirles que este módulo era totalmente distinto. Para arrancar no éramos tres los y las que hablábamos, además de que fundamentalmente el contenido, hay un montón de cuestiones conceptuales que son absolutamente novedosas, así que tenemos mucha expectativa puesta en este módulo, en lo que va a generar en el aula, sobre todo. ¿Y por qué somos tres? Ahora voy a presentar a mis compañeros. Somos tres porque nos gusta, porque nos llevamos bien y porque fue muy interesante trabajar esto juntos y nos parecía divertido estar los tres acá. Pero también somos tres porque creemos que esto tiene que ser coral, esto tenía que ser, tenía que tener una multiplicidad de voces. Creemos realmente que es muy difícil hablar de disidencias y hablar de perspectiva de género desde una sola mirada y desde una sola cabeza. Así que esto, si se quiere, también es metodológico. La necesidad de que seamos tres hoy acá encarando este seminario. Voy a presentar a mis compañeros. Bueno, yo soy Martina Iparraguirre, profesora titular. Está Romy Gómez, licenciada en Filosofía, ayudante de nuestra cátedra desde el principio, y está Nachi Macela, nuestro primer adscripto, y en gran parte, déjenme decirles, responsable de que este seminario se haya transformado en esto que creemos que es una bomba. ¿Qué es esto de perspectiva de género? Nosotros siempre les decimos que creemos y estamos muy orgullosos de que los módulos en salud colectiva dialoguen entre sí. Para nosotros la narrativa de la asignatura no es menor, no se trata nunca de dar cuestiones conceptuales aisladas, sino un diálogo entre estos conceptos que llevan a una práctica superadora. Justamente por eso, Salud con Perspectiva de Género está cerrando este núcleo y no lo está abriendo, porque vamos a retomar muchas cuestiones de Mary, de Gastón Campos, de Alicia Stolkiner, de vínculos, de encuentro, de tecnología blanda, de clínica ampliada, porque en el transcurrir de este módulo nosotros hablamos, por ejemplo, en varias oportunidades de la necesidad que teníamos que para producir cuidado integral en salud teníamos que generar un encuentro con un otro, teníamos que permitir la entrada del sujeto, pero sin embargo nunca hicimos mención a qué sujeto tenía que entrar. Digo, que asumíamos que era uno solo o una sola, ¿no? Un prototipo de sujeto o de sujeta. Bueno, déjenme decirles que no, y que hay alguien que cuenta muy bien qué significa esto, que es Mary, cuando dice que el primer encuentro con el paciente tiene algo como de citas ciegas, ¿no? Y que generan mariposas en la panza, porque ese otro y esa otra que entra tiene una historia de vida que puede tener mucho que ver con la mía o puede no tener absolutamente nada que ver. Y de eso se trata la producción de cuidado integral en salud, de pararse frente a esa otra, a ese otro, para defender de manera irrestricta su proyecto de vida y hacerlo junto con ese usuario, con esa usuaria. Así que vamos a descentrarnos, queremos estar fuera de foco durante todo el seminario. Digo, si ustedes piensan que hasta ahora vienen caminando con un foco, con una lente que enfoca bien, bueno, muy bien, ahora queremos desenfocarlo todo. Esta es la idea de este seminario, como siempre decimos, queremos terminar cargados de dudas, las certezas no son para nosotros. Pero además, déjenme decirles que este seminario tiene evidentemente una gran connotación política, ¿sí? No podemos descontextualizar el aula de lo que está pasando. Eh, los derechos nunca están adquiridos de una vez y para siempre, nunca. Y estamos atravesando una época donde muchos de los derechos que creíamos que estaban adquiridos de una vez y para siempre, que formaban parte, ¿no es cierto?, de nuestra matriz jurídica y que nunca más se iban a modificar, bueno, sabrán ustedes que están en este momento siendo puestos en cuestión de manera tremenda y brutal. Aquellos derechos que considerábamos que eran fundamentales para que las sociedades desarrollen su potencial están siendo cuestionados. Así que este es un seminario muy político. Sí, claro que sí. Vamos a ver cuáles son los objetivos de este seminario. Bueno, por supuesto, en esto que les digo, ¿no? De cómo va hilvanándose conceptualmente la salud colectiva. Vamos a retomar algunas cuestiones del modelo médico hegemónico, el poder saber biomédico con la epidemiología como hija directa, la epidemiología tradicional, la que no está dispuesta
a problematizar un montón de cuestiones sociales, políticas e históricas. Entonces, en tándem, este poder saber con la epidemiología van a tomar al cuerpo como una herramienta, lo van a funcionalizar para replicar de manera acrítica inequidad, mercado y todo lo que ya sabemos. Vamos a reconocer, por supuesto, esta inequidad de género como parte fundamental de la determinación social en salud. Digo, si nosotros queremos hablar de patrones epidemiológicos, vamos a necesitar hablar de inequidad de género. Vamos a debatir respecto de las repercusiones que esta inequidad tiene en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, no solo en los usuarios, sino también en el equipo de salud. Y vamos a intentar humildemente aportar algunas contribuciones para la implementación de una agenda de género. Bueno, entonces arrancamos. ¿Con qué implica la perspectiva de género, no? Y cabe mencionar, y vinculando con lo que vos dijiste, Martina, que desde febrero de este año está prohibida en la administración pública. ¿Por qué prohíben la perspectiva de género en la administración pública? Dialogando con lo que dijiste en relación a las políticas. Porque lo que no es tan solo un capítulo más, no es tan solo hablar de las mujeres y de las disidencias, sino que es reconocer que las relaciones de poder que se dan entre los géneros en general son favorables a los varones como grupo social y son discriminatorias para las mujeres y disidencias. Entonces, es una mirada epistemológica, ¿no? Que se aproxima a la realidad desde la mirada de los géneros y sus relaciones de poder. No es un tema más, no es un capítulo más que nosotros estamos sumando a nuestra eh, cursada de salud colectiva, sino que es una mirada, no es un posicionamiento, que reconoce que esas relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y de reproducción en la discriminación, que esas relaciones han sido constituidas y reproducidas social e históricamente y que son constitutivas de las personas, ¿no? Y que atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como clase social, edad, preferencia sexual y religión. Y acá quiero hacer como un paréntesis y remarcar que estamos hablando de mujeres y disidencias y no de mujeres y diversidades. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de diversidades, estamos hablando de las diversas formas de sexualidad, incluyendo la heterosexualidad. Por el contrario, el término disidencia tiene un valor reivindicativo y político, ¿no? Tal vez charlábamos con los compañeros que en esta primera parte estamos como dialogando con la clase de Darío, de categorías analíticas, y es como más conceptual, posicionándonos. Bueno, hay un posicionamiento político y reivindicativo que nos hace hablar de disidencias, ¿sí? Y que nos hace también tener una mirada que reconoce estas relaciones de poder que se van dando, y además interseccional. Vamos a ir más adelante en relación a eso. A ver. Pero antes de empezar, también necesitamos como debatir un poquito qué hay detrás de la categoría de mujer, para también poder debatir qué hay detrás de esas categorías de género, para no caer en universalismo. Vamos a ver, qué vendría a ser esos prototipos de los que hablaba Martina, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de mujeres y vamos a hablar de géneros, pero siempre teniendo una mirada crítica, ¿no? Porque no estamos haciendo referencia a una abstracción social mujer como un universal, absoluto y abstracto, sino que esta mirada crítica nos critica justamente a esa categoría de género, y a la categoría de mujer y a la categoría de género que se construye desde una posición que universaliza. ¿Qué es esto? Hablando claro, ¿qué sería una posición que universaliza? Es llevar la particularidad de ciertas mujeres, ¿sí? Una situación particular como si fuese un universal. ¿Qué quiere decir? ¿Y cuál se imaginan que es esa particular situación de mujeres que se universaliza como un particular, como que se va a la posición de universal? La posición de una mujer que es blanca, que es heterosexual, que es citadina, que es clase mediera, que es universitaria, ¿por qué no? Esa posición particular, tal vez algunas entremos dentro de esa posición particular, se universaliza como si eso es ser mujer. ¿Se entiende? Y aquí entonces quisimos traer a una feminista afroamericana que se llama Bell Hooks, que escribe en un texto que se llama ¿Acaso no soy una mujer? Dice:
Desde el principio de mi implicación en el movimiento de emancipación de la mujer, me desconcertó la insistencia de las feministas blancas en que la raza y el sexo eran dos cuestiones aparte. La experiencia vital me había enseñado que eran dos temas indisolubles y que en el momento de mi nacimiento dos factores determinaron mi destino: el hecho de haber nacido negra y el hecho de haber nacido mujer. ¿Acaso no soy una mujer? Me voy a tomar el atrevimiento de decir, para quienes estén interesadas, interesados, rastreen. Ella toma el título de su obra, ¿Acaso no soy una mujer?, de una que la precede, del siglo XIX, de una mujer afroamericana, racializada, esclavizada, que se llama Sojourner Truth, que ella se presenta en el siglo XIX en una convención de mujeres por la emancipación y plantea que su posición particular no está problematizada en esa situación, ¿sí? En ese lugar, que sus deseos de emancipación no son contemplados en ese lugar donde estaban muchas mujeres blancas, amas, ¿sí? Que esclavizaban a su journey, que había comprado su libertad. ¿Qué quiere decir? Ella no encuentra su lugar en ese espacio, ¿sí? No estaba contemplada. Y a partir de ahí van retomando muchos, desde los feminismos negros, feminismos del sur, esta idea de las distintas matrices de opresión. Entonces acá nos podemos preguntar, ¿no? Si se entendió bien, ahí me dirán ustedes, ¿qué es esto de universalizar una posición particular, llevarla al universal? ¿Cuál pensamos que es ese universal de mujer para la medicina? No sé, se los pregunto. A ver si hoy podemos respondernos, ¿no? No queda en el vacío. Bueno, sí, Señorita es muy Martina. interesante. Sí, esta pregunta que trae Romy, que idealmente deberíamos responder que por supuesto que no desde el sentido común, odio hablar del sentido común, perdón, pero hasta desde el sentido común, que es el menos común de los sentidos, uno asumiría que no existe un universal de mujer. Sin embargo, déjenme decirles que la medicina, desde hace muchísimos años y en la actualidad inclusive, sí asumió que hay un universal de mujer. ¿Sí? Y este universal de mujer para la medicina es el que está agazapado cada vez que leemos sexo femenino, ¿sí? Como un término tan inocente. Detrás de ese término sexo femenino, lo que está agazapado es todo esto que la medicina decidió que es ser mujer, ¿sí? Por supuesto, con el agregado de que los que decidieron en medicina que era ser mujer son hombres blancos, cis y heterosexuales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es ser mujer para la medicina? Bueno, muy bien, como dijo Romy, blanca, heterosexual, con muchísimo deseo de ser madre, pero encima con una particularidad. Considera a la mujer, por supuesto que estoy siendo sarcástica, como dirían mis hijas, mamá está siendo sarcástica, sí, estoy siendo sarcástica. Entonces es una mujer que solo desea ser madre en esta vida, pero encima ni siquiera sabe cómo serlo. Necesita de los hombres blancos, cis y heterosexuales que le enseñen cómo ser mamá, cómo criar a sus hijos. Recuerden que a principios del siglo XX surge la puericultura como una especie de disciplina que viene a decirle a las mujeres cómo ser una buena madre, y que todas aquellas mujeres que no cumplieran con las reglas de la puericultura eran malas madres, con todo lo que esto significaba para la medicina, para la justicia, para la sociedad y para la política. Entonces, la mujer para la medicina tiene un cuerpo solo para procrear. Es un cuerpo que se hace visible muy pocas veces. En esto de sexo femenino, el cuerpo como tal aparece solo cuando hablamos de mujeres en edad fértil, fundamentalmente. Se habla muy poco de la menopausia, por ejemplo. Recién ahora hay algunas autoras más progres, más de avanzada, que están empezando a escribir qué les pasa a nuestros cuerpos cuando dejamos de procrear. Pero para nosotros, para la medicina tradicional, para la epidemiología tan inocente, lo único que hay detrás del sexo femenino son mujeres blancas, heterosexuales, que quieren y deben procrear, cuyo cuerpo solo existe en este momento de su vida, y es súper importante mientras tenga la capacidad de hacerlo. Hay que enseñarle cómo parir, los hombres deben enseñarles cómo parir. Alguna vez se pusieron a pensar en lo absurdo, ¿no? De hombres enseñándole a las mujeres cómo parir. Ni que hablar después, hombres enseñándole a las mujeres cómo dar la teta o cómo alimentar un pibe. Hay algo muy loco que hace el sistema de salud, digo, para que nos quede
¿A qué nos referimos cuando hablamos de que el cuerpo de la mujer solo aparece en determinados momentos de la vida y luego desaparece? Es ocultado por el sistema de salud. Miren, conversábamos con los residentes en Tandil respecto a un proyecto que vinieron a plantear justo cuando estábamos preparando esta clase, y el proyecto de los pibes decía algo así como esto. Mira, la mujer, mientras está embarazada, el sistema de salud la busca, la persigue, la cobija para que cumpla sus 5 controles de salud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la estadística muestra que con 5 controles tenemos pibes con buen peso al nacer, con menor enfermedad, con menor impacto sanitario. Ahora bien, una vez que el pibe nace, la mujer vuelve a desaparecer, pero desaparece casi como en un acto mágico. El equipo de salud no la busca más, salvo que sea una mala madre que no cumpla con aquello que la puericultura, la Sociedad Argentina de Pediatría y todas las sociedades dicen que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, están obligadas a cumplir. Entonces, esto es lo que queremos traer acá. Cuando hablamos de mujer para la medicina, cada vez que leemos sexo femenino, esto es lo único que la medicina admite como sexo femenino. ¿Qué pasa con las mujeres trans? ¿Qué pasa con las mujeres bisexuales? ¿Qué pasa con las mujeres asexuadas? ¿Qué pasa con las mujeres que no quieren maternar? ¿Qué pasa con las mujeres que tuvieron un pibe y la verdad que no les gusta maternar, no pueden, no saben, no quieren, que hacen lo que pueden? ¿Qué pasa con todas esas mujeres? Ni que hablar, ni que hablar que la mayoría de esas mujeres van a además van a tener que asumir también, casi como un mandato universal y divino, una doble, triple, cuádruple carga de trabajo. Digo, quieran o no quieran tener los pibes, los van a tener que cuidar, los van a tener que llevar a la escuela, al médico, al pediatra, van a tener que limpiar la casa más bien o regular. Y si tienen algún viejo dando vueltas en la casa, también va a tener que ser esa misma mujer que apenas está representada con el concepto sexo femenino, va a ser esa misma mujer la que además va a tener que cuidar el viejo. Repasemos. Tengo que cumplir con todos los mandatos impuestos por la medicina, diseñada por hombres blancos, cis, heterosexuales y que detentan el poder. Tengo que querer tener hijos, tengo que criarlos como me dicen que hay que criarlos, tengo que limpiar, trabajar, además ahora tengo que estar buena, desarrollarme profesionalmente, pero no ser una yegua, ojo, porque me tengo que desarrollar profesionalmente, pero cuidadito si soy muy mandona, que por ahí soy una loca de mierda, no soy un tipo con carácter, no, soy una loca. Además tengo que cuidar los viejos de mi casa y alguna cosa se me debe estar escapando. ¿A qué voy con esta especie de caricaturización? ¿De verdad creemos que todo esto no va a impactar en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado? Digo, ¿de verdad creemos que cuando aparezca esta mujer que contiene a todas esas mujeres que acabamos de nombrar, no tengo que armar un encuentro para enterarme a quién tengo enfrente o voy a asumir que solamente tengo a alguien del sexo femenino? De eso se trata esto, de desarmar esto que hasta ahora la epidemiología nos dijo que era universal, como decía Romy. No es universal. Hay una multiplicidad de maneras de ser mujer y ni hablar que hay una multiplicidad de género, que es lo que tenemos que empezar a descubrir, aunque sea lentamente. Gran respuesta. Bueno, acá volvemos entonces a una categoría muy importante que vamos a utilizar para ese encuentro también, ¿no? Para la vida, que es la de interseccionalidad. Y la categoría de interseccionalidad me gustaría compartirla, problematizarla y no banalizarla ni que se transforme en un cliché, ver qué hay detrás de esto, ¿no? Porque también, tal vez algunos no la escucharon nunca y tal vez otros están viendo que todo es interseccional, ¿no? Entonces es un análisis interseccional y que en realidad muchas veces no lo es, sino que es una sumatoria aditiva, ¿no? Pero vamos a complejizarla. ¿Qué es esto de interseccionalidad? Es una categoría, es un marco teórico y conceptual originado en los estudios feministas, viene de los feminismos negros, ¿sí? Utilizado para analizar las interconexiones y las intersecciones de múltiples formas de opresión, discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres, que enfrentan las personas, perdón. Viene de los feminismos negros, la primera que la utiliza es una afroamericana que se llama Crenshaw. Ella la utiliza para más desde un marco jurídico, ¿no? Y tal vez su posicionamiento es el que se volvió como, sí, de alguna manera hegemónico en relación a la interseccionalidad, y desde los feminismos negros y descoloniales se problematiza aún más esto para que no se transforma o no se reduzca a un concepto descriptivo.
¿no? Se plantea la necesidad de problematizar esta perspectiva y entenderla como una imbricación de opresiones, de clase, de raza, de género, de sexualidad. Imbricación, hay matrices de opresión, no es solamente una sumatoria. Yo sumo tal persona que tengo en un encuentro, digo, es mujer y es, no sé, y es de un pueblo originario, y además es pobre, no es un aditivo, sino es reconocer que en cada una de estos se están dando matrices de opresión, ¿se entiende? No se trata de una superposición, acá dice aditiva, de clase social, de género, de raza, etnia, sexualidad, sino de entender a estas categorías como sistemas, matrices de opresión, y no tan solo de sumatorias. Acá la que habla de matrices de opresión es Patricia Hill Collins, también de los feminismos negros, y traje también a María Lugones de los feminismos del sur, ¿no? Que habla de consustancialidad de opresiones, ¿sí? Entonces, me interesaba por ahí, después seguiremos en un escrito profundizando, no viene el caso ahora, pero sí me interesa esto, no es descriptivo, ¿se entiende? Es reconocer detrás que lo que hay es sumatorio, son matrices de opresión, una imbricación, un entramado de matrices de opresión, raza, clase social, género, ¿se entiende? Y acá tiramos entonces unas preguntas para que nos quedemos, ¿no? Que serían desde una mirada de interseccionalidad. ¿Qué piensan? ¿Ser trans aumenta? Lo vamos a seguir trabajando igual en este encuentro. ¿Aumenta la probabilidad de morirse? ¿Podemos pensar que ser mujer es un factor de riesgo? ¿La pobreza aumenta la probabilidad de enfermarse? ¿Cómo medimos los riesgos de los procesos que producen vulnerabilización de ciertos colectivos? ¿Cómo hacemos todo esto si no tenemos una mirada, un posicionamiento que no es desde la interseccionalidad, ¿se entiende? Y que entendiendo qué hay detrás de todo esto. Bien. Bueno, y esto que trae esas últimas preguntas que son tremendas, deberían ser refundantes de nuestra práctica, ¿no? O sea, sin ánimo de volverse, a ver, sin ánimo de patear hormigueros, o sí, no lo sé, pero digo, con estas preguntas que hace Romy, en realidad deberíamos cuestionar mucho de lo aprendido hasta ahora, ¿no? Me quedo, por ejemplo, con una de las preguntas. ¿Ser pobre aumenta el riesgo de enfermar y morir? Sí, claramente que sí. La respuesta es sí. Ujú. Es contundente, es rotunda, no lo digo yo. Lo dicen las estadísticas. Entonces, ¿qué hacemos con todas las indicaciones y con todos los algoritmos terapéuticos y con todas las estrategias promopreventivas que hemos recibido hasta la fecha? ¿Sí? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esto de decirle a la mamá que tiene un perímetro de cintura o un índice de masa corporal por encima de 27, mamá, tenés que hacer ejercicio aeróbico 3 veces por semana e idealmente pesas para hacer músculo? Ajá, ¿no nos vamos a hacer cargo que esa mina vive en el barrio del Hipódromo y que es pobre y que lo que fundamentalmente está deteriorando su condición de vida es la pobreza? Y ojo, yo no estoy diciendo, bueno, listo, entonces, qué sé yo, no le decimos nada, no le damos ninguna indicación. No, lo que estoy hablando son de gradientes de cuidado diferenciales. Porque si no, volvemos a lo que nos planteaba Mary del zapatero. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el zapatero mantenía con sus clientes una relación objetal? ¿Por qué? Nunca se iba a encontrar con el cliente. Iba a ser un montón de objetos que eran botas, ¿sí? Y en un segundo o tercer tiempo el cliente iba a ir y se iba a comprar esa bota y se la iba a llevar puesta. A diferencia de lo que sucede con el trabajador de salud cuando produce cuidado integral, que la relación en ese caso es intersectal. ¿Qué nos decía Mary respecto de esto? Que la producción y la utilización de ese cuidado se produce en simultáneo. Entonces, ¿voy a seguir prescribiendo con el dedo acusador un objeto que poco y nada tiene que ver con lo que ese usuario, esa usuaria vino a buscar? Para esto sirve hacernos estas preguntas, para que nuestra práctica médica tenga sentido, porque si no, déjenme decirles que si no están dispuestas a asumir estos interrogantes como parte fundamental de ese encuentro cada vez que ingresa un sujeto o una sujeta, su práctica pierde sentido, porque lo que están haciendo
las asimetrías de género, lo que generan estas matrices de opresión son patrones epidemiológicos, si quieren nos ponemos más técnicos, generan patrones epidemiológicos diferentes. Y frente a patrones epidemiológicos diferentes, no tomo el mismo caminito, no tengo el mismo algoritmo terapéutico. Digo, no tengo lo mismo para decirle a todos. Tengo que pensar qué hago con cada uno de estos patrones. Tengo que pensar que el gradiente de cuidado que yo tengo que implementar no va a ser lo mismo para un hombre que para una mujer que para una disidencia, y no va a ser lo mismo si esa disidencia es una disidencia blanca universitaria que vive en el centro de Mar del Plata, o si esa disidencia vive en un barrio marginal y no tiene contención familiar, ¿sí? Ujú. Lo hemos hablado muchas veces en clase y varias veces decimos, oh, es un montón, todo. Sí, es medicina, chicos, es medicina. El que pensó que esto se asemejaba en algo a, no sé, sistemas o física o matemática, se equivocó. La medicina tiene toda esta complejidad. Entonces, retomando, desde Darío, desde Mary, Darío, categorías analíticas, todo esto sucede cuando el otro, la otra, ingresa al consultorio. Ahí hay una clase social, ahí hay una asimetría de género, ahí hay una doble y triple carga de trabajo, ahí hay una matriz de opresión diferencial. Y la tengo que tener en cuenta por dos motivos. Primero, para